Ayer únicamente nos centramos en ecuaciones básicamente en donde consideramos lo que es un coeficiente y la variable o el mayor exponente en este caso era 2. Lo que nos va a interesar ahora es resolver ecuaciones en este caso lineales. Entonces, si recuerdan un poquito la parte del día de ayer que les comentaba, nosotros tenemos una fórmula general, por así decirlo, para la parte de lo que son los polinomios, es decir, un polinomio de enésimo grado. Entonces, recordando básicamente la forma de una ecuación lineal en una sola variable, pues básicamente sería ax más, por ejemplo, b igual a 0. ¿Por qué una ecuación de una variable? Pues porque básicamente la variable que acompaña en este caso al coeficiente a es x. Este tipo de ecuaciones no nos va a interesar ahorita resolverlas. Lo que nos interesa resolver ahora básicamente son ecuaciones de dos variables lineales, es decir, de la forma, lo voy a colocar de otro color, ax más by más c igual a 0. Entonces, esta es una ecuación lineal en dos variables. ¿Por qué dos variables? Variable por un lado x y variable y. Ahora, estas ecuaciones son muy interesantes porque si ustedes imaginan a lo mejor que están en el plano bidimensional, es decir, en dos dimensiones, y ustedes grafican lo que es esta ecuación, básicamente les va a dar que es una línea recta. Entonces, básicamente este tipo de ecuaciones lo que representa en sí son líneas rectas en el espacio, en este caso bidimensional. Entonces, si nosotros estamos considerando que esto es básicamente una sola ecuación, pues bueno, un sistema de ecuaciones pues básicamente sería de la forma siguiente, es decir, un coeficiente a1 por x más b1 por y igual a un c1, y por otro lado una segunda ecuación a2x más b2y igual a un c2, donde pues básicamente sigue cumpliendo esta forma que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia aquí fundamental? Bueno, que el c está del otro lado. Esto a veces suele ser un poquito confuso porque, bueno, por ejemplo, si consideramos una ecuación de este estilo, ax más by más c igual a 0 y despejamos en este caso c, aquí está sumando, va a pasar restando, sería ax más by igual a menos c. Pero usualmente a este signo se le suele poner positivo. ¿Por qué? Porque bueno, si consideramos por ejemplo que el valor de c es igual a menos 3 y lo sustituimos en esta parte, pues básicamente c menos por menos va a ser más y pues básicamente nos va a dar 3. Entonces se suele colocar positivo porque básicamente el valor de c puede ser positivo o negativo y eso básicamente puede en este caso simplificar ese signo negativo. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar básicamente la relación que hay entre estas dos ecuaciones lineales. Claramente, la solución o lo que nosotros buscamos es un punto en el espacio bidimensional, un punto P, en este caso, bueno, se suele colocar P de x, y, donde básicamente si nosotros sustituimos esos valores de x y y en las respectivas ecuaciones, no importa cuál sea, puede ser la primera ecuación, puede ser la segunda ecuación, etc. El chiste es, o lo importante, que tenemos que obtener lo mismo de un lado y lo mismo del otro, es decir, se tiene que cumplir la igualdad. Y ahorita lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Entonces, bueno, hay tres casos fundamentales. El caso número 1 es el que ustedes se van a encontrar en la parte de los exámenes y en la parte de las guías. El segundo caso posiblemente realmente yo jamás lo he visto. Y el tercer caso definitivamente sí yo considero que no lo van a ver. Pero bueno, a mí me gusta mostrarles los tres diferentes casos a los cuales ustedes se pueden enfrentar a la hora de solucionar un sistema de ecuaciones de este estilo. Entonces, el primer caso nos dice que las rectas se cortan de forma coloquial o por así decirlo, intersecan en un punto dado, en este caso por una coordenada. Entonces, nuestro sistema
de ecuaciones, como se los comenté, representa líneas rectas en el espacio bidimensional. Entonces, si yo grafico estas dos rectas en el espacio bidimensional, vemos que se cortan en un punto, y este punto básicamente es una coordenada x, y, que es la solución del sistema. Así de fácil. Entonces, el objetivo de este tema es encontrar este punto. Es decir, este punto de aquí es el que nos interesa a nosotros en este tema. Claramente, puede haber casos en donde nuestro sistema de ecuaciones tenga soluciones, o por otro lado, podemos tener casos en donde tengamos una infinidad de soluciones. Por ejemplo, considerando este otro sistema, son sistemas de dos ecuaciones, eso queda muy claro. Por un lado tenemos una ecuación, por otro lado tendremos otra ecuación, y si observamos gráficamente esto, es como si tuviéramos una recta encima de otra recta. Entonces, claramente alguien podría decir, ok, este punto de aquí es solución, este punto es solución, también es solución, también, etc. Es decir, hay una infinidad de puntos que son solución a este sistema, en este caso de ecuaciones. Ahora, si se dan cuenta, básicamente si ustedes multiplican, por ejemplo, esta ecuación por 3, pues obtienen esta otra ecuación. Entonces, básicamente es como si ustedes multiplicaran una ecuación por un número y el resultado les diera la otra ecuación. Entonces, básicamente eso se puede ver a simple vista. A lo mejor, si ustedes tienen un ejercicio en donde se les muestra un sistema de ecuaciones y a lo mejor se les colocan ciertas gráficas y les piden determina cuál de estas ecuaciones tiene una solución. Entonces, si un inciso básicamente es de esta forma, lo descartan, porque básicamente hay una infinidad de soluciones. El tercer caso es, yo creo que un caso extraño, ya que no le podemos sacar mucha información, pero bueno, hay rectas que cumplen este caso. Y es donde tenemos rectas paralelas. Es decir, tenemos por un lado una ecuación, por un lado otra ecuación, pero no hay una relación, en este caso, entre esas dos ecuaciones. Es decir, no hay un punto P, x, y, en donde estas ecuaciones se corten o se crucen o hagan contacto. Entonces, en efecto, no hay información que le podamos extraer a este sistema, por lo tanto, no hay una solución para este sistema. Es decir, no hay un punto en donde esas dos rectas se corten. Entonces, recapitulando rápidamente, caso número 1, tenemos una solución. Caso número 2, tenemos una infinidad de soluciones. Y caso número 3, no tenemos una solución. Entonces, nos vamos a centrar en la parte de lo que es sistemas que sí tienen una solución, porque eso es el chiste, aprender a solucionar cierta cantidad de sistemas. Entonces, el segundo subtema que vamos a estar viendo son los métodos de solución. Bueno, sinceramente, por la parte de tiempo, yo únicamente se los voy a mencionar, pero bueno, vamos a aplicar ahorita en un ejercicio uno de los 3 métodos para que más o menos se den una idea de cómo funciona esto. Entonces, hay 3 métodos. Yo creo que el más famoso y que he visto que más usan es el método de reducción. Igual se le suele llamar método de suma y resta, es muy común. El segundo método es el método de sustitución. Este método posiblemente pueda ser un poquito más fácil, porque lo que hacemos básicamente es despejar una variable de una ecuación. Por ejemplo, si consideramos esta ecuación que tenemos aquí, el método de sustitución básicamente es despejar, por ejemplo, a y, que sea igual a algo, y después este valor de y lo sustituimos aquí, y vamos a obtener una ecuación de primer grado en términos de la variable x. De esa manera podremos calcular el valor, en este caso explícito de x, y después, teniendo el valor de x, lo volvemos a sustituir aquí y resolvemos el sistema. El siguiente método, o el tercer método, posiblemente igual pueda ser muy usado,
y es el método, en este caso, de igualación. ¿Por qué igualación? Bueno, por un lado tienes un sistema de dos ecuaciones, una ecuación A y una ecuación B, y lo que haces es despejar, por ejemplo, de esta ecuación el valor de x igual a tanto. Y de este lado también el valor de x igual a tanto. Y después lo que haces es igualar ambas ecuaciones, es decir, por aquí tendrías algo igual a algo, pero esto algo va a estar en términos de la variable y sigues llegando a un sistema de ecuación, bueno, en este caso una ecuación de primer grado. Pero bueno, vamos a realizar un ejercicio en donde, bueno, vamos a aplicar un método. El método que, bueno, voy a decidir usar va a ser el método de sustitución. Creo que puede ser a lo mejor el más rápido. Entonces, bueno, este es un ejercicio que escogí y básicamente nos dice, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, tenemos coeficientes, tenemos dos variables, etc. Y nos dan en este caso, inciso A, B y C. Bueno, A, B, C y D. Hay dos formas de hacer esto. Yo lo voy a hacer primeramente en este ejemplo de un camino, pero bueno, en el último ejemplo de este tema, lo voy a hacer por el segundo camino, que yo creo que es muchísimo más rápido y más sencillo. Entonces, bueno, rápidamente, paso número 1, vamos a aplicar el método de sustitución. ¿Qué hacemos? Despejamos una variable, ya sea de la primera ecuación o de la segunda ecuación. En mi caso voy a elegir la primera ecuación, y lo que voy a hacer es despejar, en este caso, a la variable x. Entonces lo voy a intentar hacer todo explícitamente. Tendríamos 3x menos 4y igual a menos 11. Básicamente lo que he hecho es escribir nuevamente mi ecuación. Y bueno, el objetivo es despejar a la variable x. Entonces tendríamos 3x es igual a menos 11. Este menos 4y, aquí está restando, va a pasar sumando. Tendríamos más 4y. Y finalmente x va a ser igual a 4y menos 11 entre este 3 aquí está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Y listo, de esta forma ya tenemos despejada nuestra variable x. El segundo paso es sustituir este valor x en la segunda ecuación. Entonces tendríamos que la segunda ecuación es 5x más 3y igual a 1. Sustituyendo el respectivo valor de x, abrimos paréntesis, tendríamos 4y menos 11 entre 3 más 3y igual a 11. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente hemos sustituido el valor de x en su respectivo valor. Es decir, esto es x, esto es x. Si se dan cuenta, esta ecuación está en términos únicamente de la variable y lo que sigue es básicamente encontrar o despejar ese valor de y. Aquí un truco que se puede hacer rápidamente es, bueno, multiplicar toda esta expresión por 3. Si nosotros multiplicamos toda esta expresión por 3, bueno, este 3 pues va a afectar a en este caso se va a simplificar y va a afectar a este y a este. Entonces obtendríamos 5, abrimos en este caso, si lo quieren ver así, paréntesis, más 4y menos 11, más, aquí tendríamos 9y, porque estamos multiplicando este 3 por este 3, y después este 3 por este 1 sería igual a 3. Entonces, bueno, básicamente así es como hemos reducido lo que es nuestra ecuación, en este caso lineal de una sola variable, en una ecuación un poquito más, bueno, más compacta. Entonces, siguiendo con el tercer paso, pues únicamente es encontrar el valor de y. Esto es puramente álgebra. Tenemos que realizar en este caso la multiplicación de números reales, simplificar en este caso la variable y finalmente despejar o encontrar su valor. Entonces nuevamente voy a hacer todo explícitamente.
tendríamos 20y, es decir, esta multiplicación del 5 por 4y, menos 55, es decir, este por este, más 9y igual a 3. Y aquí podemos ver que tenemos términos en común, este 20y con este 9y. Y bueno, finalmente, aquí también otra cosa que podemos hacer de una vez es despejar este menos 55. Pasaría en este caso como más 55 y tendríamos 58. Entonces sería 29y igual a 58. Y finalmente y es igual a 58 entre 29, que esto nos daría 2. Entonces, listo. Con esto ya tenemos el valor de y. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es sustituir este valor de y, es decir, este que hemos obtenido aquí, en esta expresión que está acá arriba, es decir, del valor de x que hemos despejado anteriormente. Entonces, escribiendo nuevamente, habíamos dicho que x era igual a 4y menos 11 entre 3. Sustituyendo el respectivo valor, pues tendríamos 4, en este caso que multiplica a 2, menos 11 entre 3. Y sencillamente, bueno, esto es pura aritmética. Simplificamos y obtendríamos en este caso menos 1. Y ese sería el resultado básicamente de nuestro sistema de ecuaciones, es decir, el punto en donde estas dos ecuaciones o estas dos líneas se cortan es en este caso el punto menos 1,2. Entonces, permítanme graficarles ese sistema de ecuaciones. Entonces, denme un momento en lo que cambio de pantalla. Quiero que vean gráficamente la solución de este sistema. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos básicamente es la gráfica de estas dos ecuaciones, de este sistema de ecuaciones. Por un lado tenemos lo que es la ecuación 1, que sería en este caso la ecuación de color azul, y por otro lado tenemos la ecuación 2, que sería la ecuación de color amarillo. Entonces, podemos observar que el punto exacto en donde esas dos líneas rectas, por así decirlo, se cortan, es el punto justo que hemos calculado anteriormente matemáticamente, que viene siendo el punto menos 1,2. Entonces, esta es una forma de garantizar que realmente el sistema en primera tiene solución y es un punto real. Y en segunda, en este caso que estaríamos respetando el caso número 1, de que básicamente esas dos rectas en efecto nos dan lo que es una solución. Entonces gráficamente así se ve el sistema de ecuaciones. Lo que hemos obtenido matemáticamente, bueno, le podemos extraer o lo podemos corroborar con la parte o el método gráfico. Entonces, bueno, de hecho les he colocado también la gráfica en la parte del ejercicio. Listo, aquí está. Entonces, bueno, tienen aquí la representación matemática y la parte gráfica, en este caso del ejercicio. Y bueno, ya para solucionar finalmente lo que es el ejercicio, este primer ejercicio, tendríamos que la solución sería en este caso el inciso A. Entonces, este método puede ser un poquito largo. Realmente con la práctica pueden llegar a solucionar este sistema de ecuaciones muchísimo más rápido, ya sea que aplique cualquiera de los tres métodos: reducción, sustitución o igualación. Entonces, bueno, vamos a ver ahora un plus antes de pasar a la parte de geometría analítica. Básicamente, esto es la parte de sistemas de ecuaciones, la parte, por así decirlo, teórica. La parte práctica, pues básicamente es solucionar sistemas de ecuaciones por los tres métodos. Pero bueno, les quiero hablar un poquito más de un plus que yo suelo dar a los estudiantes, y es abrirles la parte gráfica, es decir, un panorama más amplio
de qué sucede cuando tenemos sistemas de ecuaciones o sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es decir, sistemas que cumplan esta forma. Sinceramente, esto jamás lo he visto en la parte de los exámenes de ingreso, pero bueno, yo lo suelo dar como un plus, un extra para ustedes. Entonces, el objetivo nuevamente es encontrar un punto, pero ahora con 3 coordenadas x, y, en donde estas ecuaciones no sabemos qué sean, choquen, se corten, etc. Entonces, hay un método muy interesante que se basa por medio de determinantes. Determinantes se definen básicamente como la multiplicación de ciertos coeficientes, un determinante total para x, para y y para z. A lo mejor se puede ver muy feo esto, pero realmente estos A1, B2, C3 son coeficientes, entonces ustedes estarían multiplicando, por ejemplo, 2 por 3 por 4 menos shalá, shalá, shalá y así. Y finalmente el determinante sigue siendo un número. ¿Cómo calculamos los respectivos valores de x, y y z? Pues realmente es muy directo. Para calcular x tenemos que dividir el valor del determinante xy entre el determinante total. Para y básicamente sigue siendo lo mismo y para z aplica lo mismo, sigue siendo básicamente una división entre determinantes. Aquí lo importante, lo que me gusta darles a conocer a ustedes es qué representa gráficamente esto. Entonces, por un lado tenemos que una ecuación o sistema de ecuaciones de dos incógnitas representa una línea recta. Le agregamos una coordenada más, pero lo que tenemos es un plano. Es decir, nos imaginamos a lo mejor en un plano tridimensional, es decir, 3 ejes que juntos cortan o se cortan en ángulos de 90 grados. Por lo tanto, tenemos lo que son planos x, y, z. Y suponiendo a lo mejor este sistema, que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, podemos suponer que aquí hay un punto, pero ahora con coordenadas x, y, z. Si se dan cuenta, los métodos en 2 dimensiones aplican para 3 dimensiones. Aquí tenemos el tercer caso, en donde los planos son paralelos. Por lo tanto, el sistema no tiene un punto o una solución. Entonces, bueno, esto es puramente más que nada platicado, más gráfico, para que, bueno, se den una idea que podemos tener sistemas de este estilo, pero que gráficamente no son líneas rectas, sino son básicamente planos. Entonces, para finalizar este tema de sistemas de ecuaciones, me gustaría terminar con un ejercicio. Este ejercicio, les comentaba, el método que yo apliqué inicialmente fue el método 1. El método que yo suelo usar siempre es este método, que básicamente es sustituir los valores que tenemos. Entonces, bueno, nos piden resolver el sistema de ecuaciones tal, que tiene por solución tal. Entonces, de estos 3 incisos A, B y C tenemos que elegir cuál de estos puntos satisface el sistema. Podemos aplicar método de reducción, sustitución o igualación, claro, es válido porque es un sistema de ecuaciones, pero realmente, si ustedes observan un poquito el sistema de ecuaciones, lo más sencillo es evaluar alguno de estos puntos que tenemos aquí, ya sea este o cualquiera o todos, pero básicamente lo que se tiene que cumplir es que el sistema en este caso, satisfaga. Entonces, voy a elegir en este caso el punto D. Bueno, prácticamente es la solución, pero bueno, para ahorrar un poquito más de tiempo, para que vean a lo que me refiero, básicamente sabemos que esto de aquí antes de la coma representa x y esto de acá representa y. ¿Qué hacemos? Sustituimos directamente en la ecuación. Entonces tendríamos m más 2n más, ¿cuánto vale n? L vale menos 2 por y igual a m. Y en la segunda ecuación pues tendríamos, bueno, voy a colocar el coeficiente afuera, 2 por m más 2n
más en este caso m que multiplica a y, que sería bueno menos 2 igual a 4n. Y bueno, rápidamente podemos observar que bueno, de hecho en esta parte de aquí menos 2 sí va, pero el y en este caso es el valor del menos 2, entonces nos quedaría lo que es menos 2 por n, de esta manera. Entonces si observamos este n con este n se nos va, por lo tanto nos quedaría m igual a m, y en la parte de acá abajo, bueno, tendríamos 2m más 4n menos 2m igual a 4n, con este bye bye, y nos queda 4n igual a 4n. Entonces, si se dan cuenta, obtenemos lo mismo de un lado, como lo mismo del otro lado. Por lo tanto, podemos decir que nuestro sistema, en este caso de ecuaciones, tiene por solución dicho punto, que viene siendo el inciso D. Sería la solución del sistema. Eso también se puede hacer un poquito mental. Básicamente, si, por ejemplo, si al sustituir x se cumple la primera ecuación, puede ser por ahí el camino, pero puede que a lo mejor la coordenada en y esté mal. Entonces, yo considero que este es el método más rápido. Realmente se lo recomiendo que ustedes sustituyan el punto. Si ya lo tienen el punto, sustitúyanlo directamente en el sistema y de esa manera pueden obtener la solución más rápida. Entonces, bueno, más o menos esto es la parte de sistemas de ecuaciones lineales. Quería ver un poquito más de información, algunos por ahí otros trucos, pero bueno, yo creo que sería bueno irnos a la parte ahora de geometría analítica. Entonces, el tema de la parte de geometría analítica es línea recta. Ahora, bueno, nuevamente se los comento, no se preocupen si no alcanzaron a notar nada, si se perdieron alguna parte de la clase. Las grabaciones van a estar en nuestro sitio web. Todos tienen acceso a ese link. A más tardar, yo creo que el día de mañana por la tarde lo subo. Y bueno, van a poder consultar en este caso la información de la clase. Ahora, segundo tema es la parte de geometría analítica. Espero que pueda terminarlo el día de hoy. Si no, bueno, el día de mañana habría una tercera sesión para matemáticas. Que sería de 7 a 8 de la noche. Entonces, bueno, vamos con esta parte. ¿Por qué elegí línea recta? Bueno, línea recta en sí está muy relacionado con la parte, en este caso, de sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Bueno, recordando rápidamente así, súper rapidísimo, habíamos dicho que un sistema de ecuaciones lineal básicamente era de la forma a1 de x más b1 de y igual a c1, por otro lado a2 de x más b2 de y igual a un c2. Ahora, esto representa gráficamente, como se los mencionaba, si lo quieren ver en el plano cartesiano, un plano bidimensional, pues representa simplemente una línea recta con una pendiente, shalá, coeficientes, etc. Lo que hacíamos básicamente en sistemas de ecuaciones era encontrar un punto donde dos rectas, en este caso, se cortaran, de forma coloquial si lo queremos ver así. En geometría analítica nos va a interesar un poquito más ver la parte de una recta. Es decir, cuál es la pendiente de esta recta, cuál es el punto en donde corta en el eje de las abscisas, en el eje Y, en el eje de las abscisas, que es en este caso en el eje X, o en el eje de las ordenadas, que en este caso es, el eje Y. Entonces, nos va a interesar encontrar ese tipo de valores, es decir, estudiar un poquito más la parte de la geometría de en sí la línea recta. Entonces, aquí ya no vamos a encontrar lo que son puntos, aquí vamos a encontrar ecuaciones, vamos a encontrar lo que son pendientes y vamos a encontrar estos puntos en donde una recta, ya sea que se corte, ya sea en el eje de las X o en el eje de las Y.
Entonces les quiero mostrar o les quiero presentar la ecuación general de una recta, que básicamente ya la vimos anteriormente, que es, bueno, de la forma ax más by más c igual a 0. Esta es la ecuación, por así decirlo, general o fundamental de la línea recta. Obviamente hay muchas formas de representar en este caso una ecuación para una recta. Esto está en términos de coeficientes a, b y c, pero ¿qué pasa si a nosotros nos interesa a lo mejor escribir nuestra ecuación en términos de un punto? Es decir, considerar nuevamente a lo mejor un plano cartesiano de esta forma, una línea recta cualquiera, no importa la pendiente ni los puntos, pero bueno, supongamos que a lo mejor nuestro problema nos da información de un punto. Puede ser este punto que tenemos aquí. Obviamente este punto tiene coordenada x, y. Y supongamos que también el problema nos da el valor de una pendiente, tal valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta información y nosotros queremos escribir una ecuación que esté en términos de esto? Bueno, también hay una forma general, no general por así decirlo, pero bueno, una forma alternativa a la forma general, que es la ecuación punto pendiente. Entonces, dado un punto P1 y una pendiente, podemos escribir la ecuación de una recta como y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, esto sigue siendo una línea recta, solamente que ahora la estamos escribiendo en términos de una pendiente y un punto. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor lo voy a dibujar nuevamente? Tenemos ahora un plano bidimensional, tenemos nuevamente una recta y tenemos información ahora, pero no de un punto y de una pendiente, sino tenemos información de dos puntos, es decir, este punto y este punto de aquí. Entonces, el problema nos estaría dando básicamente un punto P1 y un punto P2. ¿Cómo es que podemos escribir una ecuación de la recta en términos de esos puntos? Pues otra vez hay una alternativa que nos dice básicamente que dados dos puntos, P1 y P2, su ecuación es y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 que multiplica a x menos x1, donde básicamente podemos definir a la pendiente como esto que tenemos aquí, es decir, y2 menos y1 entre x2, me lo voy a poner un poquito más arriba, tendríamos m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, que sería nuestra pendiente. Entonces, pues básicamente, si nos damos cuenta, es como abrir la definición de lo que es una pendiente. Entonces vamos a ver primeramente estos tres casos y me gustaría empezar con un ejercicio que sería, este primer ejercicio. El ejercicio nos dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por un punto P1, 2,4 y tiene pendiente 3? Entonces, paso número 1, información. ¿Qué nos da el problema? Nos da un punto, 2,4 y nos da una pendiente m igual a 3. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, listo, ecuación número 2, ecuación punto pendiente. Paso número 2, sustituir los respectivos valores. Entonces, de acuerdo a la forma de la ecuación, esta y sigue siendo estática, es decir, no tenemos ningún valor. Ahora, esta y1, básicamente voy a colocar acá el punto, un punto P1, que es 2,4. Este 2, están de acuerdo que es coordenada en X y este 4 es coordenada en Y. Este 2 sigue siendo X1 y este 4 sigue siendo Y1. Entonces, si lo sustituimos, tendríamos Y
menos 4 igual a la pendiente, que sería 3, que multiplica a x menos x1, que sería 2. ¿Qué hacemos? Multiplicación, básicamente tendríamos y menos 4, esto nos quedaría 3x, esto nos daría menos 6. Usualmente algunos estudiantes suelen dejarlo de esta manera, pero realmente esto se ve muy feo. Entonces vamos a ordenar nuestra ecuación. Entonces vamos a pasar todo de un lado y igualarlo a 0, es decir, esto va para acá y esto va para acá. Entonces tendríamos aquí este más 3x está sumando, lo pasamos restando, entonces sería menos 3x más y menos 4, menos 6 está restando, pasa al otro lado sumando, más 6 igual a 0, y finalmente obtenemos una ecuación que es de la forma menos 3x, en este caso más y, más 2 igual con 0. Entonces, bueno, básicamente esta es la ecuación que hemos obtenido, que si se dan cuenta, bueno, sería en este caso el inciso B la respuesta. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer? Básicamente ver la información que nos da el problema, punto, pendiente, no hacemos nada más, elegimos ecuación punto pendiente, sustituimos rápidamente, aplicamos aritmética, ley de los signos, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Despejamos, igualamos a 0 y listo. Tenemos ya la solución, en este caso, del ejercicio. La siguiente forma que me gustaría ver el día de hoy es la forma de la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada en el origen. Entonces, yo creo que esta ecuación es muy interesante. De hecho, ahorita las vamos a graficar. Vamos a realizar unas gráficas para que vean que no les miento, que realmente da el punto en donde corta el eje de las y. Y bueno, básicamente esta forma, en este caso si lo quieren ver así, pendiente ordenada, básicamente es cuando se conoce la pendiente de la recta y su ordenada al origen o el punto donde corta en el eje, en este caso, de las y. Entonces, lo que hacemos es considerar una recta, esta que tenemos aquí, esta línea de color, esta recta de color azul claro, y tenemos que esta recta se corta en un punto en el eje y, dado por 0,b. Eso básicamente se puede ver visualmente. Y obviamente también tiene una cierta pendiente la recta. Entonces, cuando nuestro problema se nos da lo que es la pendiente dada por bichito 1 y en este caso B, donde B es la intersección con el eje Y igual a bichito 2, básicamente podemos deducir la siguiente ecuación, es decir, Y es igual a mx más B. De hecho, esta ecuación, si mal no recuerdo, la usan mucho en estadística cuando hacen regresión lineal, es decir, cuando, por ejemplo, cuando tú tienes muchos puntos, a lo mejor estás haciendo un experimento o algo por el estilo, y tú graficas esos puntos y obtienes puntos así, súper desordenados así. Entonces hay un método, si mal no recuerdo se llama regresión lineal, en donde lo que haces es aproximar una función de primer grado a esos puntos. Y básicamente esa línea recta tiene la forma más bien de este estilo, y es igual a mx más b. Entonces, realmente geometría analítica tiene bastantes aplicaciones. Por ejemplo, esta parte en experimentación, en estadística, es muy importante. Y usualmente los conceptos de geometría analítica los sigues viendo realmente demasiado en varias aplicaciones. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. El segundo ejercicio es este que tenemos aquí. Bueno, el segundo ejercicio básicamente nos dice: determina la ecuación general de la recta que tiene pendiente 1 medio
y en este caso su corte o su intersección con el eje Y es el punto 0,-5. Entonces directamente nos dicen hay pendiente, hay punto en el que se corta en el eje de las Y, ecuación de la recta forma pendiente ordenada, no hay más. Entonces escribimos los datos, tenemos que la pendiente M es igual a 1/2, tenemos que B, pues bueno, es igual a -5, y ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente utilizar la ecuación pendiente ordenada en el origen. Entonces tendríamos Y es igual a mx más b. Bueno, esto lo podemos ver como Y es igual a 1/2 de x menos 5. Y listo. Esa es la ecuación. Eso representa una ecuación de una recta. Eso estamos de acuerdo todos. Pero el problema nos pide específicamente la ecuación general. Es decir, una ecuación de la forma, como lo vimos anteriormente, ax más by más c igual a 0. Es decir, tenemos que transformar esta ecuación en esta ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos 1/2, menos 5. Lo que podemos hacer aquí, para más fácil, es multiplicar nuestra ecuación de x menos 5 por un 2. Entonces este 2 va a simplificar a este, va a afectar a este y va a afectar a este. Entonces lo voy a colocar en la parte de abajo. Obtendríamos 2y igual a x menos 10. Despejamos todo para el otro lado y tendríamos menos x. Bueno, en este caso conviene más para no hacer ya todo un poco más complicado. Realmente nos conviene más pasar lo que es esta y al otro lado. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos acá x y menos 10. Únicamente más 2y lo pasamos del otro lado. Entonces nos quedaría como x menos 2y menos 10 igual a 0. Donde básicamente aquí ya tenemos una forma general para nuestra ecuación de la recta. Ahora, vamos con la penúltima transformación, o la penúltima, por así decirla, forma de ecuación, que básicamente es transformar la ecuación general a la forma ordinaria. Es decir, vamos a pasar de esta forma general a la forma pendiente ordenada en el origen. Entonces, esto es puramente matemático. En esta ocasión sí les quiero hacer la demostración en los poquitos minutos que nos quedan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos en este caso la ecuación general. Ax más by más c igual con 0. Paso número 1, despejamos todo en términos de y. Entonces nos quedaría by solita igual a menos ax menos c. Segundo paso, despejamos esta b, está multiplicando, acá va a pasar dividiendo. Entonces tendríamos lo que sería, básicamente, o es un simple despeje, es decir, por un lado tenemos lo que es la parte de b, y por otro lado pues tenemos menos x, menos ax menos c. Entonces esto nos daría menos a sobre b de x menos c sobre b. Y esta ya sería la forma, en este caso, pendiente ordenada en el origen. Donde, si se dan cuenta, podemos extraer aquí unas cosas muy interesantes. M, pues básicamente está dada como, es decir, la pendiente está dada como menos a sobre b. En este caso el corte, es decir, donde la recta corta al eje de las y, sería en este caso menos cb, es decir, esto que tenemos aquí. Y un plus que les doy es el punto en donde corta al eje x, que se suele colocar como a, donde está dada como menos c entre a, es decir, el coeficiente c entre a. Entonces realmente, si se dan cuenta, teniendo estos coeficientes de aquí, ya no tenemos que realizar este procedimiento de aquí.
Es decir, directamente podemos pasar a esto y obtener lo que es la ecuación en este caso en forma pendiente ordenada en el origen. Entonces, bueno, no creo que me dé tiempo, voy a acabar la parte de geometría analítica. Quería terminar únicamente el ejercicio y la ecuación de la recta en su forma simétrica. Pero bueno, vamos a realizar el ejercicio y ya el día de mañana hablamos de la ecuación de la recta en su forma simétrica. Entonces, el último ejercicio de esta sesión está relacionado con la parte, básicamente como tenemos en este caso una ecuación general y queremos encontrar en este caso la pendiente y la ordenada. Entonces, nos dice el problema, ¿cuál es la pendiente y la intersección con el eje de las y's de la recta dada por su forma general? Es decir, por esta forma. Podemos realizar el procedimiento largo, que básicamente es despejar, despejar, simplificar, despejar, etc. Pero bueno, lo que haré básicamente es escribir nuevamente la forma general, es decir, 4x menos 5y más 12 igual con 0. Y de acuerdo a las definiciones que hemos dado, es decir, que m es igual a menos a entre b, en este caso que b es igual a menos c entre b, y que a pues básicamente viene siendo menos c entre a, donde voy a extraer los coeficientes a, b y c. A viene siendo 4, c viene siendo menos 5, y perdón, c viene siendo 12 y b viene siendo menos 5. ¿Qué hacemos? Sustituimos acá. Entonces tendríamos que b es igual a menos, abrimos paréntesis, a entre b, es decir, 4 entre menos 5. Tendríamos también que b, en este caso es igual a menos, abrimos paréntesis, c, que en este caso es 12 entre menos 5. Y finalmente tendríamos a, bueno, este es un plus, realmente no lo pide el problema, pero bueno, es un plus, sería igual a 12 entre 4. Y esto básicamente nos daría menos 3, esto nos daría 12 entre 5. Y bueno, esto nos daría básicamente 4 entre 5. Entonces, si escribimos la ecuación, bueno, no es necesario escribir la ecuación porque básicamente nos pide la pendiente. Pues tendríamos que esta sería la pendiente y esta sería básicamente la ordenada. Es decir, ambos serían con signo positivo. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso A. Entonces, me quedan 4 minutos. Quería mostrarles un poquito la parte gráfica de estas ecuaciones, pero bueno, yo creo que el día de mañana podemos comenzar con eso. Entonces, la grabación va a estar disponible a más tardar el día de mañana, por si la quieren revisar. El día de mañana se da una sesión extra para la parte de matemáticas. La sesión va a ser de 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces, los temas a tratar es lo que falta de la parte de geometría analítica y bueno, lo que es los métodos de integración en cálculo integral. Bueno, también les comento que bueno, ya se dieron fechas para las sesiones de física de la próxima semana. Van a ser los días martes y miércoles. Entonces, el horario ya está, si mal no recuerdo, en la web. En la web pueden checar lo que es el día, en este caso de la sesión, y la hora. Ahí por si tienen alguna pregunta, alguna duda, igual me pueden contactar directamente o checarlo en lo que es en el sitio web. Entonces,